Hola y bienvenidos. En nuestro análisis anterior, ya exploramos cómo la guerra no es una constante universal en su intensidad. Vimos que algunas sociedades primitivas apenas conocen el conflicto, mientras que otras, viven en un estado de guerra casi perpetuo. Y la clave, como descubrimos, es esa idea de la competencia por la vida. Esa presión sobre los recursos, el territorio. Y eso nos deja con una pregunta que es, yo creo, fundamental. Cuando la guerra finalmente estalla, ¿cuáles son las verdaderas razones? O sea, ¿qué impulsa a un grupo humano a enfrentarse a otro? Hoy vamos a sumergirnos precisamente en eso, en los motivos más primarios y viscerales del conflicto armado. Es que es un error pensar que las guerras siempre se libran por las mismas razones. Para entender su evolución hay que analizar los impulsos que las originan en sus formas más elementales. Las más básicas. Eso es. Las fuentes nos muestran que estos motivos se pueden agrupar en 4 categorías principales, que aunque las estudiemos por separado, en la realidad están profundamente entrelazadas. A ver, ¿cuáles serían? Pues mira, hablamos de los motivos económicos, la obtención de mujeres, la búsqueda de gloria y, de una manera muy destacada, las razones religiosas. De acuerdo, pues analicemos esto. Empecemos por la primera, la económica, que quizá es la más cruda. Sí. Cuando pensamos en motivos económicos hoy, quizá nos viene a la mente el petróleo o las rutas comerciales. Pero claro, en las primeras etapas de la organización social, la economía era mucho más directa. Era sobrevivir sencillamente. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la forma más básica de utilizar a un enemigo era literalmente comérselo. Puede sonar brutal, pero tiene una lógica interna muy clara en su contexto. A ver, en las sociedades de cazadores, recolectores o pastores, la esclavitud a gran escala no es viable. Simplemente no existe la organización necesaria para controlar a los prisioneros. Y tampoco hay un trabajo especializado que puedan realizar, supongo. Exacto. Por lo tanto, un enemigo capturado te presenta 2 opciones principales. O se le adopta en la tribu o se le mata. ¿Y si se le mata? Si se le mata, su cuerpo se convierte en un recurso. El prisionero no es un productor de alimento, es el alimento en sí mismo. Es una perspectiva impactante. La guerra no es solo una lucha por el territorio que produce comida, sino que es una cacería directa de comida. Justo. Y me imagino que hay ejemplos muy concretos de esto en las fuentes. Muchísimos. Por ejemplo, se documenta que las tribus aerecaínas del Río Negro, en Sudamérica, hacían la guerra a otras tribus para obtener prisioneros como alimento. Del mismo modo, los macus de Brasil, que eran nómadas, atacaban a los indios sedentarios con el objetivo explícito de matarlos y comérselos. O sea, que el objetivo de la guerra era literalmente la despensa. Totalmente. Las fuentes sobre las razas aborígenes del noroeste de Sudamérica son muy claras. Sus constantes guerras estaban menos relacionadas con rectificar fronteras que con reabastecer sus despensas. Pero esto nos lleva a una duda. No siempre se trataría de simple hambre, ¿verdad? Quiero decir, el acto de consumir a un enemigo también podía tener un significado mucho más profundo. Por supuesto. Ligado a la religión, al poder. Efectivamente. Aquí es donde el motivo del miedo a los fantasmas o las creencias religiosas entra de lleno. El canibalismo ceremonial era una práctica extendidísima. El caso de los aztecas en México es paradigmático. Sus guerras tenían como objetivo principal capturar víctimas para sus sacrificios religiosos. Pero, y aquí está la clave, tras el sacrificio, los cuerpos de los cautivos eran consumidos en festines religiosos. De hecho, algunos estudiosos, como Payne, sostienen que el propósito de obtener alimento era tan importante como el del propio sacrificio. Era una doble función. Una necesidad alimentaria que se disfraza, o mejor dicho, se fusiona con un ritual religioso. Hay otros ejemplos de esta dualidad. Sí, es un patrón que se repite constantemente. Los guaraníes de Brasil, por ejemplo, se comían a sus prisioneros de manera ceremoniosa. La palabra ceremoniosa ya lo dice todo. Claro, indica un ritual, no es solo una comida. O entre los bambalá de África, el canibalismo estaba asociado a nociones religiosas muy complejas. A veces las víctimas eran enterradas durante 2 días mientras se mantenía un fuego sobre la tumba. Increíble. Antes de ser consumidas. En las Islas Salomón o entre los fiyianos, el canibalismo formaba parte integral de ciertas ceremonias religiosas. No era un acto cotidiano. Era algo sagrado o reservado para ocasiones especiales. Exacto, algo reservado para ocasiones sagradas.
Incluso se describe el caso de una profetisa en una tribu africana que, después de comerse a los cautivos, rezaba a los dioses para que le proporcionaran más. Es como si el acto de consumir al enemigo alimentara tanto el cuerpo como el propio ciclo de la guerra a través de la religión. Eso es, demuestra la relación tan intrincada que había entre la supervivencia física y la cosmovisión espiritual en estas sociedades. Así que, al explorar los orígenes de la guerra, encontramos que uno de sus motores más potentes fue el canibalismo, ya fuera por la necesidad cruda de subsistir, O como parte de complejos rituales religiosos. la práctica de consumir al enemigo fue una causa directa y fundamental de conflicto en muchas sociedades primitivas. Dejemos el canibalismo a un lado, vamos a ver otra causa de la guerra, el botín. Volvemos a sumergirnos en la evolución de la guerra de Maurice R. Davey para explorar una de las motivaciones más fundamentales y persistentes del conflicto humano. La premisa del autor es casi axiomática. Si, como él dice, la primera tarea de la vida es vivir, entonces la lucha por los recursos para ello, la tierra, la comida, es una consecuencia inevitable. Presenta la guerra como una extensión de la competencia por la vida, ya sea para asegurar un territorio de caza, para robar el ganado de la tribu de al lado o, como veremos, para capturar a la propia gente. La raíz es profundamente materialista, supervivencia y prosperidad. Empecemos entonces por la base de todo, literalmente, la tierra. El libro es muy claro al mostrar cómo esta lucha cambia, ¿no? Cambia de forma según el modo de vida. Por ejemplo, en las sociedades cazadoras, como muchos pueblos nativos de Norteamérica, una podría imaginarse, grandes extensiones de tierra y poca gente. Sí, pero esa imagen puede ser un poco engañosa. Eran extremadamente celosos de sus fronteras. Un territorio de caza no es solo un trozo de tierra. Es tu despensa. Es tu despensa, tu supermercado. Por eso cualquier traspaso no era una ofensa sin más. Era un acto de guerra directo. La fuente cita conflictos constantes como el de los Flatheads contra los Blackfeet, por el derecho a cazar búfalos en las rocosas. Es fascinante porque tendemos a pensar en las fronteras como una invención moderna, ¿no? De estados-nación con mapas. Pero lo que Davey nos dice aquí es que la idea de esto es nuestro y aquí no entras a llevarte nuestros recursos es una de las ideas más antiguas que existen. Totalmente. Y este patrón se repetía en todas partes. En California, en el Valle del Mississippi, fíjate, incluso en Australia entre los aborígenes. Cazar en tierras ajenas era una de las causas más frecuentes de lucha. No era por ideología, era por hambre. Si una banda agotaba la caza en su territorio, su única opción era invadir el de sus vecinos, y la única opción de los vecinos era defenderlo a muerte. El libro cita un proverbio maorí que es increíblemente potente, muy directo. Dice: «La tierra y las mujeres son las raíces de la guerra». Y justo después sugiere que si la lucha por la tierra entre cazadores era intensa, entre los pueblos pastores era todavía más sangrienta. ¿Por qué esa escalada? Cambian varias cosas. Primero, la escala. Las tribus pastoriles suelen ser más numerosas. Segundo, la movilidad. Son nómadas, siempre buscando pastos, buscando agua. Esto significa que no solo tienen fronteras, sino que están constantemente cruzando territorios y entrando en contacto, y en conflicto, claro, con otros grupos. Y tercero, la naturaleza del recurso. Un pozo de agua en una región árida es un recurso mucho más concentrado y vital que un bosque. O sea que la movilidad, en lugar de evitar el conflicto, en realidad lo intensifica, porque hay más puntos de fricción. Exactamente. El ejemplo de África que pone el libro es sobrecogedor. Habla de una lucha a vida o muerte por la posesión de los pozos de agua y los pastos. Y no eran pequeñas escaramuzas, eran guerras que llevaban a la exterminación total o a la migración forzada de tribus enteras. Los beduinos en Arabia o los bereberes en Marruecos vivían en un estado de guerra casi perpetuo. La paz era la excepción. Y una esperaría que al llegar a la agricultura, a la pesca, al volverse más sedentarios, los pueblos se volvieran más pacíficos. Tienen sus tierras, sus casas, parece una vida más estable. Pero el libro argumenta que no es tan simple, ¿verdad? Para nada. Hay un caso que menciona sobre unos pescadores en el norte de California que me pareció un ejemplo perfecto de esto. Sí, es un caso de estudio fantástico. Imagina dos tribus que viven en el mismo río. La tribu de río arriba depende del salmón que sube a desovar. Ajá. Pero la tribu de río abajo decide construir una presa para pescar más fácil. ¿El resultado? El salmón ya no llega arriba. Para la primera tribu la alternativa es literal: luchar
o morir de hambre. La presa se convierte en un arma. Es un conflicto que podría ser de hoy una disputa por recursos hídricos. Tal cual. Y entre los agricultores puros, la cosa no mejoraba necesariamente. Surgía lo que el libro llama la sed de tierra. A medida que la población crecía, se necesitaba más terreno, y eso provocaba guerras por los límites de los campos en sitios tan distintos como Fiji o entre los Bagueshú de África. El sedentarismo no elimina el conflicto, solo cambia el objeto del deseo. La lógica parece clara. Si controlar la tierra es difícil o costoso, el siguiente paso es simplemente tomar lo que esa tierra produce. Es de ahí de donde nace el saqueo, como, digamos, un modelo de negocio. El historiador Julius Lippert observó que, en muchas sociedades antiguas, el saqueo se consideraba un medio legítimo de vida. O sea, tan válido como cazar o cultivar. ¿Tan válido como eso? Es una idea que choca mucho. Hay una distinción del sociólogo Franz Oppenheimer que me parece súper útil aquí. La de los medios económicos y los medios políticos. Sí, es una distinción brillante. Los medios económicos serían, pues, satisfacer tus necesidades con tu propio trabajo, ¿no? Y con el intercambio. Eso es. La agricultura, la artesanía, el comercio, lo que creas tú. Y luego están los medios políticos. Que son básicamente la apropiación forzosa del trabajo de otros. El robo. La guerra de saqueo es la máxima expresión de los medios políticos, ¿sí? Y lo más fascinante es la justificación moral que lo acompaña. Para entenderlo, es crucial el concepto de in-group y out-group, el nosotros frente a los otros. Espera, que esto es fundamental. Me estás diciendo que la moralidad tenía un interruptor. Totalmente. Robar a tu vecino de la misma tribu era un crimen terrible, pero robarle al de la tribu de al lado era un acto heroico. Un acto heroico, una fuente de honor y prestigio. Es una moralidad de doble estándar que era completamente funcional en ese entorno, ¿sabes? Es que cuesta asimilarlo. El otro, el extranjero, no era visto como un igual. Era un recurso potencial. Robarle no era inmoral. Al contrario, demostraba tu valor y la fuerza de tu tribu. El botín no era un extra, ¿eh? Para muchas sociedades era una parte fundamental y sistemática de su economía. Una actividad organizada y celebrada. Pues analicemos los tipos de botín, porque me parece muy revelador. El principal, para los pueblos pastores, tenía que ser el ganado, sí o sí, sin duda. Es comida, es cuero, es moneda y, lo más importante, se mueve solo. Es un activo que camina. El libro cita a un autor que describe a los Kavirondo de África Oriental de una forma que lo resume todo. Dice que son muy honestos, excepto en lo que respecta al ganado, una tentación que ningún africano oriental puede resistir. Esa cita es genial. Lo describe casi como una fuerza de la naturaleza. Y lo más interesante es que ellos no lo consideran robar. No. Sino levantar el ganado es un cambio de paradigma. Pasa de ser algo moral a ser una simple transacción económica por la fuerza. Es que es parte de su economía. Una incursión exitosa era una inyección de capital para la tribu. El libro está lleno de ejemplos africanos. Los Gala, los Masái, de quienes dice que su codicia por el ganado es insaciable. Los Dinka, los Zulúes. Para los jóvenes Masái, por ejemplo, participar en una de estas incursiones era un rito de paso. Necesario para convertirse en guerrero y poder casarse. Y aunque los ejemplos africanos son muy potentes, ¿era un fenómeno exclusivo de allí o este patrón se repite en otros continentes? El patrón es universal, solo cambia el animal. La fuente menciona a los yakutos en Asia, que vivían del robo de renos. Y un caso fascinante es el de los indios de las llanuras americanas. Ah, ¿sí? Desde el caballo, sus guerras eran de otra naturaleza. Pero una vez que los españoles introdujeron los caballos, se convirtieron en la nueva medida de riqueza y poder, y la guerra por los caballos se volvió la actividad central de tribus como los comanches. El principio es el mismo. Un activo móvil y valioso es un objetivo prioritario. Siempre. Me sorprende lo de la Grecia homérica, una cultura que asociamos con la épica, la filosofía, y resulta que el robo de ganado era una causa de guerra común y nada vergonzosa. Rompe un poco la imagen heroica. Un héroe como Odiseo se jactaba de sus incursiones. Si un guerrero moría en una expedición para robar ganado, se consideraba una muerte honorable en el campo de batalla. Vale, hemos pasado de la tierra a los bienes, al ganado. La escalada parece tener una lógica interna implacable. ¿Cuál es el recurso más valioso que se puede saquear? La propia gente. ¿Cómo describe Davy este salto hacia la esclavitud? Es un punto de inflexión crucial y lo conecta directamente con el desarrollo económico.
En las fases más primitivas, a los enemigos se les mata. A veces se les come, pero con la llegada de la agricultura surge algo nuevo. Una demanda masiva y constante de mano de obra para las tareas más duras y monótonas. Y como cita el libro de Herbert Spencer, en cuanto surge esa necesidad, la tendencia es que un hombre haga que otro trabaje para él. Es un cálculo brutalmente económico. Un enemigo muerto no produce nada. ¿Un esclavo? Un esclavo es un activo que genera riqueza a lo largo del tiempo. Es una inversión. Exacto. La guerra se transforma. Se convierte en una empresa de adquisiciones. Se convierte en una industria de captura de esclavos. La demanda estimula la oferta. Y la oferta se consigue con expediciones militares cuyo objetivo principal ya no es el territorio. Es cosechar personas. Y aquí, de nuevo, los ejemplos de África son devastadores, especialmente cuando esta práctica se vio, masivamente amplificada por el comercio con europeos y árabes. El libro describe al reino de Dahomey como un gran productor de esclavos. Usa un lenguaje industrial, de fábrica. Porque es que funcionaba como tal. Organizaban campañas militares anuales, como quien organiza la cosecha, para capturar prisioneros y venderlos en la costa. El resultado fue la despoblación de regiones enteras. En Togoland dice que las incursiones dejaban grandes aldeas y distritos despoblados y convertidos en desiertos. Una caza humana a gran escala. Sí, un negocio. Y es fácil que la conversación se centre en el comercio transatlántico, pero el libro deja muy claro que la esclavitud como resultado de la guerra era un fenómeno global. Existía mucho antes y en muchos otros sitios, ¿cierto? Por supuesto. El patrón se repite en todo el mundo. En Nueva Guinea y las Islas Salomón había continuas cacerías de cabezas y de esclavos. Entre los maoríes se capturaban prisioneros para trabajar la tierra, y a veces también para los festines. Y en el Nuevo Mundo destaca un caso muy interesante que es una excepción a la regla de la agricultura, las tribus de la costa noroeste del Pacífico. Los Tlingits, por ejemplo. ¿Por qué son una excepción? Porque no eran agricultores, eran principalmente pescadores. Pero su sociedad era compleja, con asentamientos fijos y una enorme necesidad de mano de obra para procesar y conservar las gigantescas capturas de salmón. Eso creó las condiciones para que la esclavitud a gran escala fuera no solo posible, sino muy rentable. Así que organizaban incursiones por toda la costa para capturar esclavos. Esto demuestra que no es solo la agricultura, sino cualquier modo de producción que genere un excedente y necesite mucha mano de obra. Y, por supuesto, no podemos olvidar que los cimientos de las grandes civilizaciones antiguas, las que estudiamos como la cuna de Occidente, también se construyeron sobre la esclavitud. ¿Qué dice el libro sobre Grecia y Roma? Que fueron sociedades esclavistas hasta la médula. Para los griegos el botín humano era uno de los mayores incentivos de la guerra. Los prisioneros varones se vendían o se pedía rescate. Las mujeres y los niños eran sistemáticamente esclavizados. Y lo mismo con los antiguos árabes, hebreos, egipcios. La captura y venta de prisioneros era una práctica estándar, una fuente de ingresos fundamental. Un aspecto importante es que respetar la vida de un prisionero fue en realidad un primer paso para mitigar la masacre total que caracterizaba las guerras más primitivas. ¿Cómo se sostiene esa idea? Es una de las tesis más provocadoras del capítulo, sí. La lógica, aunque es brutal, es la siguiente. Si un prisionero no tiene ningún valor para ti, excepto como enemigo, lo matas. Lógico. Pero en el momento en que ese prisionero adquiere un valor económico porque lo puedes vender o pedir un rescate por él, tienes un incentivo directo para mantenerlo con vida. La codicia, en este sentido, superó a la aniquilación.